Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Pablo Blancas y hoy vamos a hablar de enlace covalente, polar y no polar y cómo distinguirlos y cómo reconocerlos y de qué se trata. Primero tenemos que recordar lo que son los enlaces químicos. Los enlaces químicos son la forma en la que los átomos de los elementos se unen para formar compuestos. Es decir, es eso que los mantiene juntos para formar el compuesto. La característica que tienen los enlaces covalentes es que se lleva a cabo entre elementos de naturaleza no metálica, es decir, entre no metales. A diferencia del enlace iónico, que es un metal y un no metal, en el cual los electrones de los átomos se intercambian, es decir, hay un elemento que recibe electrones mientras que el otro los cede. En este caso, los electrones del enlace covalente no se intercambian, simplemente se van a compartir. Van a compartir los dos átomos los electrones. Es como si dos perros jalaran una cuerda al mismo tiempo hacia ambos lados. Ninguno de los dos se queda en la cuerda, únicamente la están compartiendo. Y esa fuerza con la que jalan esta cuerda se llama electronegatividad, que no es otra cosa que las cargas negativas que tiene el átomo para poder jalar hacia él al otro átomo. Y como los están compartiendo, pues ninguno de los dos cede. Vamos a ver qué es esto de la electronegatividad. Bien, vamos a poner un ejemplo para el enlace covalente polar y entonces poder definirlo. Vamos a poner, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que está compuesto de hidrógeno y de cloro. Ambos elementos son no metales. Si van a su tabla periódica pueden ver que son de naturaleza no metálica. Ahora, vamos a ver los valores de electronegatividad. Ya existen tablas en las que vienen los valores de electronegatividad, así que no hay que buscarle más. Ahora bien, si no sabes los valores exactos, puedes calcularlo. ¿Cómo? Pues utilizando una tabla periódica. ¿Cómo sé cuando la electronegatividad es mayor una de otra? Pues muy fácil, los elementos entre más a la derecha se encuentren y más arriba son más electronegativos. El hidrógeno está ubicado aquí, mientras que el cloro está ubicado acá. Si se dan cuenta, el cloro está más hacia la derecha y aunque no está más arriba, está más hacia la derecha, por tanto es más electronegativo. Entonces significa que el cloro jala con más fuerza que el hidrógeno. Si yo pongo los valores, voy a ver que el cloro tiene un valor aproximado de 1.3, mientras que el hidrógeno tiene un valor de 2.1 de electronegatividad. Como ya lo vimos aquí en la tabla periódica, el cloro es más electronegativo y también lo podemos ver en sus valores. Ahora bien, significa que el cloro tiene muchísima más fuerza de la que puede tener el hidrógeno. Si se dan cuenta, en esta nube densa de carga, de fuerza, pues se generó un polo, ¿no? Está jalando hacia un lado. Significa que el perro más grande que está jalando la cuerda, que tiene más fuerza, jala más hacia él. Por eso es que se llama enlace covalente polar, genera un polo. ¿Qué pasa en el caso del enlace covalente no polar? Este se va a dar generalmente entre átomos que son iguales o que poseen los mismos valores de electronegatividad. Por ejemplo, el cloro, sabemos que es una molécula diatómica, es decir, que está compuesta de dos átomos. Significa que tiene cloro y tiene cloro. Aquí las electronegatividades son exactamente iguales porque es el mismo elemento. Significa entonces que este cloro tiene un valor de 3 y este cloro tiene un valor de 3. Entonces las fuerzas con las que jalan son exactamente iguales. Y si se dan cuenta, no existe un polo. Es decir, los perros tienen la misma fuerza de jale y entonces se mantiene una especie de equilibrio de fuerzas y no hay hacia donde, si se moviera, no se mueva la molécula. Por eso se llama no polar. Así, si lo hacen ustedes con dibujitos, es mucho más entendible y más fácil de trabajarlo. Ahora bien, lo quieren hacer cuantitativamente, es decir, con valores, pues es muy sencillo. Hay que restarle a la electronegatividad más grande la más pequeña para que no nos salga números negativos. Si a 3 le quito 2.1, me va a dar un valor de 0.9. Y si yo a 3 le quito 3, pues me va a dar un valor de 0. Cuando la diferencia de los valores de electronegatividad se encuentra entre 0 y 0.4, vamos a hablar de un enlace
no polar. Si la diferencia entre las electronegatividades de los dos elementos está entre 0.5 o mayor de 0.4 hasta 1.7, estamos hablando de un enlace polar, es decir, que se genera un polo porque hay un elemento que es más electronegativo que el otro. Si los valores superan el 1.7, estamos hablando de un enlace iónico. Y así de fácil es como podemos definir lo que es un enlace covalente polar y un enlace covalente no polar. Ahora inténtalo tú buscando los valores de electronegatividad y algunos compuestos. Yo soy el profesor Pablo Blancas y nos vemos hasta la próxima.